Buenas noches desde San Salvador. Esta noche tengo el placer de hablar con un colaborador y amigo de la Alianza Francesa, Yasser Pérez Chavarria. Buenas noches, Yasser. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, mira, qué contento de que hagamos esto de la Noche de las Ideas, ¿verdad? Y que saquemos esta idea tan necesaria de discutir sobre las ciudades, ¿verdad? Sí. Yo decidí que habláramos de la regeneración de las ciudades. ¿Cómo vinculás el tema proche, cercanos, Ujú. que es el tema mundial y global de la Noche de las Ideas, Ajá. con el tema de la regeneración de las ciudades? Ah, interesante, fíjate, porque sí, en realidad las regeneraciones urbanas, bueno, vayámonos un poquito a la historia, ¿verdad? También. La humanidad siempre, nosotros somos seres sociales, ¿verdad? Y hemos vivido y convivido cerca de otros humanos, y esto ha hecho que nos fuimos cohesionando y desarrollando, ¿verdad? Digamos que la tradición que se dio de la humanidad de reunirse se vislumbró en la ciudad de la Edad Media, ¿ya? O sea, las ciudades medievales empezaron a tener esa cohesión, pero también llevaron milenios, ¿verdad?, de sabiduría, porque la gente empezó a edificar arriba, a otros niveles, ¿verdad? Y entonces, cómo iban organizando, se iban dando naturalmente dónde iban las calles, ¿verdad?, dónde pasaban las carrozas, las carretas. Entonces, Perdón, entonces sí. el modelo de ciudad que conocemos Ujú. nos viene entonces como herencia de la Edad Media. Sí, Sí. sí, viene como herencia sí, viene más antiguo, ¿me entendés? Sí. Porque siempre la cohesión, o sea, tener un mercado, tener un lugar donde reunirse, siempre ha sido una parte primordial de la humanidad, ¿verdad? Entonces, lo interesante es de que hubo un momento con la Revolución Industrial en la que las ciudades comenzaron a hacerse de otra manera y hubo una explosión de gente, ¿verdad? O sea, que llegaron y o sea, empezó a incrementarse la población a las ciudades por la Revolución Industrial. Entonces, esto es interesante porque también hizo que se transformaran las ciudades, las medievales, tenían que modernizarse. Entonces, podemos hablar de París, ¿me entendés? Con Haussmann y Napoleón III, ¿verdad? Que Napoleón III había vivido 2 años en Inglaterra y le gustó cómo Inglaterra estaba modernizándose, ¿verdad? Porque tenían capital, la materia prima, las máquinas, la forma de la producción, ¿me entendés? Y Napoleón III, cuando regresó a París, habló con el barón Haussmann y lo puso a cargo de una transformación, ¿verdad? Porque París era medieval, Sí. ¿verdad? Entonces él quería una ciudad moderna. Y esta ha sido una de las regeneraciones urbanas más impresionantes, y creo que es de la primera regeneración urbana per se, porque ellos botaron 11.000 edificaciones, ¿entendés?, en todo París. Hicieron unas avenidas grandes, ¿verdad?, los boulevards. Sí. Entonces los boulevards ya es una parte de una nueva ingeniería, arquitectura urbana, ya es moderna. O sea, la percepción de un boulevard, los tamaños de las edificaciones, las alturas, hicieron de que la gente se volcara hacia las calles. Entonces y empezaron a tener los flaneurs, ¿me entendés? Sí, sí. Sí. Ya estos que salían a pasear en la urbe, ¿verdad?, para andar viendo. Y, Sí, flaneurs, ya, ajá. sí, Y siempre estaban las demás cohesiones, ¿verdad? Porque los mercados siempre son una parte del comercio importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va transformando? Que las ciudades empiezan a hacer de que tengas un crecimiento cultural. Porque cuando vos tenés acercamiento, tenés cercanía con otras personas, te entendés, empiezas a hablar, a debatir ideas, empiezas a crecer. Entonces, estas ciudades empezaron a hacer de que la gente se empezara a desarrollar mucho más y especializarse, ¿verdad?, específicamente, porque tampoco ya no estabas en la época de la agricultura. Claro. Entonces eso te hace que vos tengas otras perspectivas de las cosas. Hubo un quiebre también, porque si hablamos de las ciudades, realmente las que tienen mayor calidad de vida son las ciudades que son pre-vehículo, ¿sí? Las ciudades que ya son diseñadas para el vehículo, ya son post-vehículo, eso es
lo que ha dañado realmente a la humanidad. ¿Y podrías darnos ejemplos de ciudades que se construyeron con esta óptica? Sí. La óptica con una función para desplazamiento de vehículos más que desplazamiento de personas. Sí, mira, prácticamente este tipo de urbanismo se dio en Estados Unidos. Sí, y realmente es un urbanismo que nos ha dañado a todo el mundo, porque ellos son ciudades que fueron diseñadas por ingenieros, Okay. no por urbanistas. No por urbanistas. ¿Sí? Y vos ves, las ciudades que fueron diseñadas por urbanistas, Chicago sí fue diseñada por urbanistas, pero tiene también problemas, ¿verdad? ¿Podrías hablarnos de las características de una ciudad diseñada por un urbanista y la otra diseñada por un ingeniero, por ejemplo? Vaya, ajá. O un no urbanista. Vaya, fíjate qué interesante la pregunta que haces. Barcelona fue diseñada por un arquitecto urbanista que hizo un plan, el plan Cerdá. Entonces, lo que la ciudad gótica, la ciudad medieval, se iba expandiendo, ¿verdad? Y también llegó la revolución industrial a España, a Barcelona. Entonces, ellos hicieron un plan súper interesante porque realmente lo que estaban pensando era una forma. A ver, la forma de la política pública que crearon los parisinos, ¿verdad? Con Haussmann, que te estaba contando, establecieron un montón de cualidades importantes. Por eso es que la gente reconoce a París como la ciudad hermosa, la ciudad de la luz, ¿verdad? Porque cuando vos estás en un apartamento, o sea, vos abrís la ventana y ventila. O sea, estás en otra parte interna de la casa y entra luz, ¿sí? Sí, todo eso es por diseño. Exactamente, es diseñado, sí, no es al azar, sino que ellos pensaban, ok, además porque tuvieron pandemias y todo eso también, entonces necesitaban tener algo que fuera luminoso, ventilado naturalmente, ¿me entendés? Entonces, y que eso se rompió con las ciudades suburbios. Las ciudades suburbios, como las estadounidenses, fueron diferentes porque ellos lo que apostaron fue hacia el vehículo. Entonces sacaron al humano de la importancia de la ciudad. Y por eso esas ciudades han creado un montón de problemas, porque están aisladas, ¿me entendés? O sea, hay un aislamiento, la gente se aísla. Están en las periferias de las urbes. De las urbes. Entonces a un joven le cuesta un montón ir a estudiar o acceder a una biblioteca. Vaya, las ciudades como Los Ángeles, ¿sí? Los Ángeles tiene una baja densidad, súper baja densidad. O sea, apenas viven 800 personas por kilómetro cuadrado. Sí. En San Salvador vivimos 4.400 personas por kilómetro cuadrado. Sí. Imagínate. Pero oíste esto, Barcelona viven 15.600 personas por kilómetro cuadrado. Wow. Y sin embargo tienen una calidad de vida mucho superior. Sí, Superior. Porque al final, buena, ¿no? sí, porque al final, si uno se pone a hacer números y nos ponemos así drásticos, ¿verdad? No es lo mismo que vos estés iluminando una calle para un suburbio que para una ciudad. Y no es lo mismo para el transporte público mover miles de personas que mover decenas. Ya, o sea, porque no te sale rentable. Entonces nosotros tenemos que abandonar totalmente las tipologías de suburbio. Suburbio es extensiones en las que no se permiten usos mixtos, como París, ¿verdad? Que estábamos hablando de eso, como los usos mixtos, donde vos vas caminando, ¿verdad? O como aquí en el centro histórico, pues, que vos vas caminando y abajo hay comercio, o sea, la gente se mueve, es dinámico, hay lugares para ir, ¿verdad? La diferencia es que aquí en San Salvador, nuestro centro histórico, lo abandonamos hace un montón de décadas. Entonces, no vive suficiente cantidad de gente para que esto sea dinámico en la noche. Hay que reconocer que esas tipologías de suburbio son dañinas. Y una ciudad como San Salvador responde a esa tipología de suburbio. Sí, es un suburbio gigantesco. Fíjate que nosotros tuvimos, desafortunadamente, los diseños que se han hecho para el país siempre han sido sobre suburbios. Y han venido más... Inspirados en este modelo estadounidense que decías. Exactamente, porque estadounidenses vinieron, hicieron los planes de desarrollo. O sea, se ha cumplido los crecimientos poblacionales, porque cabal, las proyecciones van dando, ¿entendés? Y eso podemos hablar también que al 2100, el 80% de la población, que vamos a ser 11 billones de personas en el planeta, va a vivir en ciudades, ¿me entendés? Entonces es
interesante, ¿me entendés? Cómo nosotros tenemos que abandonar el suburbio. Sí, tenemos que repensar. Tenemos que repensar, ajá, el y eso modelo de ciudad. exactamente, esa es una regeneración. Sí. En la que tenemos que edificar en altura, tener espacios amplios, porque lo importante es la cohesión. O sea, si vos lees a autores urbanistas, ¿verdad? Como a Jane Jacobs y lees a Jan Gehl, ¿me entendés? O sea, hablan ellos que los suburbios son un empobrecimiento cultural. ¿Y cómo lo justifican? Es simple, porque en un suburbio vos no tenés vida. No tenés relación con tu vecino, me No, imagino. no tenés Te relación vas, con te tu vas a vecino. tu casa. Sí, te vas hasta el centro a trabajar. En Estados Unidos es más así. Sí, sí. Te vas al downtown a trabajar y después te moves al suburbio y ese es un trayecto largo de tiempo. Entonces dejas de estar con tus hijos, Claro. te dejas de tener relaciones con amistades, ¿me entendés? Entonces todo se va volviendo complejo. Y nos está alejando. Exactamente, O sea, nos aleja. No hay acercamiento entre la gente. Ajá, no hay Sí. acercamiento entre la gente. Entonces la cercanía tiene que ser las regeneraciones. Nosotros tenemos que apostar por volver a regenerar las ciudades. Sí, o sea, no ¿Y hay otra manera. ¿Cómo imaginarías la regeneración de una ciudad como San Salvador entonces? Sí, mira, fíjate que con Balam, ya, con mi empresa, nosotros estamos ya reimaginándonos un montón de espacios. ¿Entendés? Nos reimaginamos lugares y estamos hablando ya, empezando a mover el tema y a hablar con clientes y con inversionistas de poder transformar los lugares. O sea, cómo se tiene que invertir también. En El Salvador la gente normalmente piensa en demoler, cambiar la topografía de los lugares. ¿Te parece como una apuesta acertada pensar en demoler edificaciones que datan de otra época? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y con qué criterios, por ejemplo, Ajá, podría exactamente. ser? Mira, yo creo que sí hay edificaciones con valor patrimonial arquitectónico que es importante Claro. conservar, porque nos dan identidad, ¿sí? Y hay algunas están protegidas, además, y unas están ¿no? protegidas, sí. Pero hay unas edificaciones que ya están demasiado antiguas, que no tiene razón de que las conservemos porque hasta es demasiado caro rescatarlas, Claro. ¿verdad? Y no tenemos ese capital. Y hay otras edificaciones que simplemente no tienen ningún tipo de valor. Sí, valor Ajá. absoluto. Entonces hay una cosa, fíjate, interesante, que hay un síndrome que se llama el síndrome del elefante blanco. Síndrome del elefante blanco. Que vos ya has invertido en una cosa y decís, yo no quiero perder mi inversión, pero realmente no te retorna lo que invertiste. ¿Lo tenés ahí? Ajá, Sí, ahí está, Mm. subutilizado, no te regresa. Y decís, no, pero es que yo ya invertí, no quiero invertir más. Entonces uno tiene que salir de esa trampa, ¿ya? Sino lo que hay que pensar es cómo vamos a volver a hacer, a cohesionar los lugares. Y lo importante es cómo crear plazas, parques, el espacio público, que tenga accesibilidad universal. Pero, por ejemplo, San Salvador ya tiene plazas, ya tiene algunos parques, muy pocos, pero tiene Sí. algunos. Pero no tenemos tanto, fíjate. La OMS establece un mínimo de 10 metros cuadrados de áreas verdes para recreación. Sí, es No, ya se han hecho los cálculos y es 1 metro el que hay. un metro. Sí. Sí. Y se vuelve va. peor en los suburbios, porque el suburbio va tomando toda la tierra, todo el espacio, ¿me entendés? Entonces, Y no muy deja. pocas áreas verdes, Ajá. muy pocas áreas De cohesión. y convivencia. Sí, entonces es aislamiento y empobrecimiento cultural, porque la gente queda marginada. Y todavía hay marginación al lado de los suburbios, porque la gente que no tiene para vivienda se llega a vivir donde ya nadie quiere vivir. Entonces tenés grandes comunidades de gente que todavía tiene peor marginación. Les cuesta muchísimo poder salir adelante. Entonces el problema se va incrementando, porque no estamos realmente apostando a crear ciudad, a tener la cercanía, ¿entendés? Y eso lo podemos ver en las ciudades europeas, hay un montón de ciudades latinoamericanas que también lo tienen, por supuesto, ¿verdad? Y también las ciudades estadounidenses, lo que pasa es que los estadounidenses tienen otro tipo de economía que los mantiene. O sea, podemos hablar de California. California es la 7ª potencia mundial, económicamente hablando, por todo lo que tiene, ¿verdad? El cine, de videojuegos, es un montón de cosas. Valley, Hollywood. Silicon Valley, las computadoras, exactamente, el software. Pero las ciudades, o sea, son partes las que son bonitas. Sí. Pero ya en el barrio, o sea, no, ¿me entendés? Y por eso el fenómeno de las maras surgió ahí. Sí.
Ah, creo que la gente que está viendo no sabe necesariamente cuál es el fenómeno de maras Ujú. en El Salvador. Sí. No sé si nos puedes resumir en unas palabras. Sí, el fenómeno, bueno, es que también se lo van a ver franceses, ¿verdad? Entonces Sí. también en Francia, también en París, los Haussmann, vamos a Haussmann. Ujú. El plan fue muy bueno, pero tuvo un gran defecto, que no incluyó a la gente pobre que estaba cerca, ¿me entiendes? Entonces la mandaron a la periferia, enviaron a los pobres a la periferia a marginarse. Y esa marginación ha subsistido. O sea, hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Y por eso es que también vemos que en París, en las afueras, los jóvenes pasan quemando vehículos, que protestan, ¿verdad? Porque realmente no, o sea, son partes de París que están súper bonitas y súper bien hechas, ¿verdad? Pero hay un montón de partes que están marginadas la gente. Sobre todo, Ajá. sí. Y además ves el tipo de edificación, porque donde la gente está más marginada no hay usos mixtos. Ah, Entonces tampoco le permitías a la es gente... el modelo suburbio, Ajá. quizás con otro formato arquitectónico, pero, Sí. responde a los mismos criterios, ¿no? Exactamente, Sí. porque al final es un gueto. Sí. Es una torre gueto, ¿verdad? En la que no hay comercio abajo. Y aquí nosotros estamos teniendo ese tipo también de urbanismo. Claro. De O hecho, sea, aquí en San Salvador, hablábamos más temprano, que tenemos muchos comercios. El centro de San Salvador, me decías, Sí. es el 80%, decías. Solo vive el 20% está ocupado, El 20% del centro está ocupado. pero por vivienda. ¿Verdad? El resto, comercio, el 80% está bodegas, comercio, stock bodega. de mercancías. Sí, ajá, no. O sea, sí, ¿verdad? Aquí pasa un montón de gente, pasan 250,000 personas al día. Sí. Sí, porque hay muchas paradas de buses, líneas Sí. de transporte para el resto de municipios. Ajá, exactamente. Ajá, de otras ciudades también. Sí, te conecta al área metropolitana, el centro, ¿verdad? Aquí viene la gente a comprar, a hacer, es un comercio, o sea, es alto el comercio aquí también, ¿verdad? Pero no tiene, esto no es todavía una regeneración en el centro histórico. Las intervenciones que han habido en las plazas son intervenciones de revitalización, Sí. ¿verdad? Porque se revitaliza el lugar. ¿Cómo, O sea, cómo distinguís revitalización con regeneración? la regeneración es un plan, ¿verdad? Entonces, y un plan tiene un objetivo. Y un objetivo tiene acciones, y tienes metas, y tienes alcances. Entonces, vos medís según los alcances que querés tener. Entonces, tu plan lo decís, es como que digas, vaya, vamos a ir a la luna, ¿verdad? Queremos ¿Qué ir. necesito? ¿Qué necesito? ¿Cuánto y cuánto tiempo? Ajá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que probar? ¿Qué tengo que hacer, verdad? Para todo esto. Los cálculos de cómo salir de la Tierra, ¿verdad? Todo eso. Regresar. Regresar, ajá, tiempo. es todo eso, pero hacer un plan. Pero te trazás. Entonces, lo que nos hace falta es tener más visión de las cosas. Nosotros necesitamos regenerar nuestros entornos y hay oportunidad de hacerlo. Y lo que tenemos muy seguido es revitalización. Sí, Restauración de una plaza, sí, la pintan, cambian el pavimento, piso. el piso. Ajá, ujú. Sí, le dan otro uso. Sí, y eso ha aumentado, ¿verdad? Las visitas al centro histórico, o sea, ha sido importante, tampoco se puede despreciar, de verdad ha sido importante. Pero no ves que crezcan muchos más comercios, ¿entendés? Sino que van siendo apenas unos cafés, otras cosas así, pero no es que tengamos de repente 100 edificios de viviendas. No, claro. Ajá, eso cambiaría, ¿me Sí, entendés? de hecho, cuando nos vayamos de aquí, esto va a quedar vacío, ¿no? Exactamente. Sí, los comercios van a cerrar y, eso se queda vacío. Y en el suburbio es peor. Sí. En un suburbio, a las 6 de la tarde ya no hay nadie. No, sí. Entonces nosotros tenemos una pésima calidad de vida, porque no tenemos experiencias, no tenemos con quién estar congeniando, entonces ni siquiera, por eso tenemos una pobreza cultural también, porque, o sea, también el diseño de las ciudades nos hace caer todavía peor en el subdesarrollo. Porque el subdesarrollo es una cosa que se mete, ¿me entiendes? O sea, está presente, un montón de gente no accede a aprender. ¿Dónde vas a discutir las cosas? ¿Me entiendes? O sea, ¿en qué lugares? Nada, solo poca gente accede a aprender, a discutir y a decidir. De hecho, por ejemplo, en una ciudad como San Salvador, los centros culturales hay muy pocos que están instalados en el centro histórico. De hecho, la mayoría están En las periferias. en las periferias, claro. Sí. En vecindarios de residencias, algunos Sí. que son mixtos. Ujú. Pero aquí no. Entonces aquí la cultura tiene como otra modalidad, otro funcionamiento. Sí. Implica tomarse plazas, implica Sí. que los centros culturales que ya están establecidos Ujú.
se muevan. exacto, salgan de sus muros, Sí, organicen manifestaciones aquí con la municipalidad, con otros sectores, exactamente. pero viene de afuera, Sí, sí, no viene de aquí. exactamente. ¿No? Y nosotros tenemos que recuperar Sí. nuestros centros, y no solo el centro histórico de San Salvador, Mm, sino que en toda la área metropolitana tenemos que comenzar por los centros sí. de las ciudades, a regenerarlas. Lo importante es que tenemos que ver que necesitamos poner ya en discusión esta visión de que tenemos que transformar nuestros entornos. Tiene que suceder, porque al 2100 vamos a ser 11 billones de personas en ciudades, o sea, se van a desbordar los problemas. Sí, pobreza, acceso Pobreza. a salud, a educación, a cultura. Ajá, exactamente. Mm. Y al agua. Transporte, al agua, sí. Al Sí, agua. cosas básicas. Es la sí, básica, sí. ¿verdad? Entonces, y lo que vamos a ver, Sergio, de aquí a unas décadas van a ser suburbios abandonados. Porque la gente va a venir aquí. Se van a abandonarlos porque no van a ser suficientemente, no van a funcionar de nada. Entonces vamos a tener que llegar, destruir todos esos suburbios y construir ciudades, Nuevas ciudades. nuevas sí. ciudades. Bueno, Sergio, sí, así como estabas diciendo, o sea, realmente las ciudades que nosotros necesitamos son como esto que estamos experimentando en este momento, ¿me entendés? En el que hay dinamismo, la gente tiene cercanía, conexión, interacción, ajá. Entonces, si no hay interacción, no hay crecimiento, ¿me entendés? Entonces es importante distinguir eso y entenderlo, porque eso es una variedad, ¿me entendés? Eso es la diversidad la que necesitamos. Y con la diversidad de las cosas es que podemos hacer transformaciones. Así como se siente que la música sonando al lado, la gente caminando, Comercios, la gente- los comercios, Sí, visitando la sí, ciudad. niños y niñas jugando, adultos mayores sentados, disfrutando. Y sin distinción de estrato social. Sí, ¿no? ajá, ajá, Sí. porque la ciudad es para todos. Claro. Ujú. ¿Ya? Y eso es lo importante de especificarlo, ¿verdad? Y vivirlo y buscarlo. O sea, la regeneración tiene que buscar esto. Espacios donde existe esa cercanía para las ciudades. Eso es lo importante de todo lo que nosotros tengamos Sí. que ver, porque además eso nos va a hacer crecer culturalmente. La música tiene espacio para crecer, la literatura tiene espacio para crecer. La danza, La las disciplinas danza, artísticas. todo. Bueno, y curiosamente estamos enfrente del Teatro Nacional de San Salvador. Ajá. ¿Qué? Con hermosura de edificación, ¿me entendés? Y el centro de nosotros. Sí, de La todos. gente sabe que el centro es de todas las personas, Claro. ¿verdad? Sí. Eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que valorar. Importante. Entonces, simplemente tenemos que, la regeneración tiene que servir para que tengamos mejor calidad de vida. Todas las personas, sin distinción. Y tienen que crearse las políticas públicas para que eso suceda, Sí. Políticas más humanistas, Sí. al final. Sí, al final es eso. Sí. Mm. ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Sergio, por haber invitado para hablar y compartir de las ideas, ¿verdad? De cómo podemos transformar los lugares, qué tiene que hacerse, dónde tiene que invertir la gente, y realmente pues ver a la gente disfrutar, ¿me entendés? A los niños jugar, o sea, esto es riqueza. Claro. Sí. Esto- es vida. es vida. Es reflejo de Es la vida. vida, realmente. Sí. Y entonces lo que nosotros vamos a buscar es tener vida de 18 horas, lugares de 18 horas. No tener de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sino de 6 de la mañana a 12 de la noche. Sí. Ese es el objetivo para tener actividades y crecer. Gracias, Sergio. Muchas gracias a vos por compartir estas reflexiones en la Noche de las Ideas desde Sí. San Salvador. Muchísimas gracias. Muchas gracias.